Hola a todos y bienvenidos al canal, y en este vídeo vamos a continuar con el minicurso del ABC de los mercados. Y en el anterior vídeo comentamos la renta variable y hoy vamos a hablar de la renta fija. Bien, ¿qué es la renta fija? Cuando hablamos de renta fija hacemos referencia a los activos que sabemos previamente la rentabilidad que ofrecerán a nuestro dinero una vez los compremos, ya que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente establecido. Estamos hablando del mercado de los bonos. Se trata de préstamos que emiten los gobiernos y las empresas para financiarse y lo hacen a diferentes tipos de plazos. Ahora bien, ¿qué es un bono? Un bono no es más que un préstamo dividido en partes iguales, cada una de estas partes se llama obligación. Las obligaciones son títulos como las acciones cuyo comprador adquiere el derecho a percibir un interés periódico o acumulado, y a este interés lo llamamos el TIR, la tasa interna de rentabilidad, y el emisor del título se compromete a devolver el importe principal recibido más el TIR en un plazo determinado. Mientras que con las acciones, como hemos visto en el vídeo anterior, el comprador se convierte en propietario de una empresa, las obligaciones lo convierten en acreedor de un préstamo concedido a una empresa o a un país. Este mercado es muy importante, ya que en gran medida es el que establece los tipos de interés a largo plazo para la economía en su conjunto. Además, es uno de los instrumentos principales de las políticas monetarias de los bancos centrales con el que provocan el encarecimiento o el abaratamiento del coste de su deuda. Para este tipo de mercado considero que es importante conocer bien la terminología. En primer lugar tenemos al emisor, que es la entidad pública o privada que emite la deuda, es decir, los títulos. Por otro lado tenemos el principal o el nominal del bono, que es la cantidad de dinero que pide prestado el emisor correspondiente a cada título. Por otro lado tenemos el cupón, que es el tipo de interés que debe pagar el emisor, y por otro lado tenemos la fecha de vencimiento, que es el momento en el que el emisor debe devolver el dinero y donde se termina el préstamo. Ahora bien, ¿quiénes son los principales emisores de este tipo de activos? Los principales emisores de los bonos son empresas y gobiernos que necesitan enormes cantidades de dinero y por ello un banco no sería capaz de financiar. Por ello, los principales compradores de este tipo de productos suelen ser los agentes económicos que mayor cantidad de dinero manejan, como por ejemplo los fondos de inversión, los fondos soberanos, los fondos de pensiones, etc. De este tipo de agentes depende el bienestar y el futuro de millones de trabajadores y pensionistas del mundo, o sea que fijaros la importancia que tiene este mercado. Por un lado tendríamos la renta fija pública emitida por los gobiernos y podríamos catalogarlo brevemente como bonos del Estado, bonos municipales o bonos supranacionales. Los productos típicos son letras del tesoro, bonos y obligaciones del Estado. Y por otro lado tendríamos la renta fija privada emitida por las empresas, y los productos típicos de esta renta fija privada son los pagarés y los bonos. Ahora bien, para este tipo de activos tenemos dos mercados: el primario y el secundario. El primario se trata del mercado de emisión, es decir, en el que los prestatarios ponen a la venta sus títulos de deuda. El gobierno o las empresas ponen a la venta sus bonos y los compradores adquieren el producto. Y por otro lado tendríamos el mercado secundario, que es donde se compran y se venden los valores entre inversores que ya han sido emitidos en una primera oferta en un mercado primario. En este mercado el precio puede subir o bajar en función de la oferta y la demanda. Y esta oferta y demanda dependerá en gran medida de los tipos de interés o de si aflora miedo en el mercado. Si suben los tipos de interés, las nuevas emisiones de renta fija en el mercado primario deberán aumentar sus tipos de emisión y los cambios en el mercado de renta fija ya emitida bajarán. Y por otro lado, si bajan los tipos de interés, las nuevas emisiones de renta fija que hagan los gobiernos o las empresas deberán bajar sus tipos de emisión y los cambios en el mercado de renta fija ya emitida pues subirán. Pongamos un ejemplo para que se entienda. Un inversor compra un bono de una nueva emisión con un cupón del 6%, lo que significa que genera 60 euros anuales en intereses por cada 1000 euros de valor nominal. Pero dentro de un año los tipos de interés suben. Su bono seguirá ofreciendo solo 60 euros anuales. Pero los emisores de títulos nuevos ahora ofrecerán rentabilidades mayores acorde con los nuevos tipos, por ejemplo al 7%. Al tener ahora los inversores la oportunidad de comprar nuevos bonos, pero que ahora ofrecen un 7% de rentabilidad, la única opción que tiene el inversor para vender el suyo al 6% será venderlo por debajo de su valor nominal, es decir, con un descuento. De la otra manera, si bajan los tipos de interés, las nuevas emisiones de bonos ofrecerán rentabilidades por debajo del 6%, y esto hará que el bono que se compró al 6% sea más atractivo para otros inversores y por ello estarán dispuestos a pagar un precio mayor de su valor nominal. Así que, como vemos, el mercado secundario puede tener un impacto clave en la economía, ya que si por ejemplo aflora el miedo de impago de esa empresa o gobierno entre los inversores, estos venderán sus bonos. Los inversores buscarán deshacerse de este bono en busca de adquirir otro más seguro y por lo tanto el precio de este caería, ofreciendo una mayor rentabilidad para el nuevo comprador, ya que comprará la misma rentabilidad por menos dinero. ¿Y esto qué impacto puede tener?
Pues vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Como decimos, si los inversores comienzan a tener miedo o dudas de impago por parte del gobierno, pues por ejemplo a causa de su gran endeudamiento, los inversores buscarán deshacerse de este bono en busca de adquirir otro más seguro y por lo tanto el precio de este caería. De este modo, el bono que fue emitido, pues por ejemplo a 10.000 euros en el mercado primario con un TIR del 3%, podría venderse en el mercado secundario, por ejemplo, por 7.000 euros. Esto al gobierno en primera instancia parece que no le afectaría, ¿verdad? Ya que él seguirá pagando sus 300 euros a quien sea tenedor del bono, sea quien sea, no importa. Sin embargo, el tenedor que adquirió el bono en el mercado secundario por 7.000 euros ya no tendrá un interés del 3%, sino del 4,2%. Ya que percibirá unos intereses de 300 euros por una inversión de 7.000 euros. Entonces, cuando el gobierno vaya a emitir un bono, los inversores no aceptarán ya intereses inferiores al 4%, por lo tanto, al gobierno cada vez le será más caro financiarse, y si un gobierno emite deuda es porque tiene déficit y necesita financiarlo. Por lo tanto, se puede entrar en una espiral donde los tipos tienden a subir cada vez más y su financiación cada vez es más cara, lo cual aumentaría el déficit del gobierno y vuelta a empezar el ciclo, entrando así en una espiral muy negativa. Un dato a tener en cuenta es que cuando miramos el movimiento del bono podemos hacerlo en precio o en rentabilidad, es decir, mirando la evolución del tipo de interés que paga a su tenedor o comprador, y la relación que existe entre el precio y la rentabilidad es inversa, es decir, que cuando sube el precio baja la rentabilidad y cuando baja el precio sube la rentabilidad, por las razones que hemos comentado anteriormente del mercado secundario, como podéis ver aquí en esta imagen. Ahora bien, ¿qué riesgos existen en la renta fija? Pues el riesgo para esta clase de productos es que el emisor del título no puede hacer frente a sus obligaciones, lo que llamamos el riesgo del emisor, tanto en el pago de intereses como del reembolso del capital prestado, como hemos comentado antes en el ejemplo del gobierno tremendamente endeudado. Si hablamos del mercado secundario, nuestros riesgos son las variaciones en los tipos de interés, como también hemos visto. Y por otro lado, los inversores que compran y venden en el mercado secundario también se enfrentan al riesgo de liquidez, y tiene que ver con el nivel de dificultad con el que se compran y se venden los bonos en este mercado. Es la situación que se produce cuando un inversor quiere vender un bono y no encuentra un comprador. Ahí se genera una situación de pánico. Los títulos emitidos por los gobiernos son los que gozan de mayor liquidez. Ahora bien, ¿cómo sabemos si un bono tiene más riesgo o tiene menos riesgo? Pues para valorar el riesgo del emisor tenemos diferentes empresas que se dedican a clasificar las distintas emisiones que se hacen en el mercado de renta fija. Cuanto más alta es la clasificación, significa que el riesgo de insolvencia es menor y por ello la inversión resulta más segura. Por el contrario, si un emisor tiene una calificación muy baja, el riesgo de impago es muy alto. Las empresas más conocidas que se dedican a esto son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Y como vemos, aquí tenemos las tablas de cómo se clasifican los bonos según cada empresa, con una breve descripción aquí en este lado. Podéis parar el vídeo y podéis echarle un ojo. ¿Qué es el QE? El QE es el Quantitative Easing. Se trata de un tipo de política monetaria no convencional que han puesto en práctica los países desarrollados para estimular el crecimiento de sus economías. Una vez agotadas las medidas tradicionales de subir y bajar los tipos de interés, ya que como vemos hoy en día se encuentra la gran mayoría al 0%, los bancos centrales se deciden a comprar deuda pública de distintos plazos, provocando así la subida del precio de los bonos y por lo tanto la caída de su rentabilidad, o lo que es lo mismo, la bajada del tipo de interés que tienen que pagar los emisores de dicha deuda, lo que abarata el coste de financiación. Esa reducción del coste de financiación actúa como un balón de oxígeno del que se benefician tanto los gobiernos como las empresas y los ciudadanos. Por lo tanto, como vemos, es una forma de controlar los tipos de interés a diferentes plazos. Esto lo que ha provocado en Europa, una vez se anunció la intención del programa del QE por parte del Banco Central, es el front running, es decir, cuando los inversores se anticipan al efecto que va a tener una medida esperada para beneficiarse antes de su efecto. Ya que se esperaba que el Banco Central comprase los bonos más adelante, los inversores se anticiparon y los compraron antes para revendérselo al Banco Central. Ahora bien, ¿dónde puedo comprar un bono? La compra de un bono del Estado, o lo que es lo mismo, la suscripción de deuda pública, puede efectuarse a través de varios canales. Por ejemplo, se puede comprar en cualquier oficina del Banco de España, también se puede comprar en la web del Tesoro Público y también podemos encontrarlo en entidades financieras. Bueno, pues esto es un breve resumen sobre la renta fija. En el próximo vídeo hablaremos sobre el mercado de divisas, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Muchas gracias por vuestra confianza y por vuestro tiempo. Dale a me gusta si te ha sido de utilidad, que yo lo sepa, y mucha suerte en la salud, en las inversiones y en el trabajo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.